Ya. Primero, hermano, pensar que debemos aceptar lo que está pasando como algo que estaba establecido en la Biblia. La Biblia tiene un plan claro. Toda la Escritura nos habla de Cristo, desde el Génesis en adelante. Y dentro de ese plan estaba, incluso Jesucristo lo mencionó, que en los tiempos finales iba a haber peste, iba a haber crisis. Y debemos aceptar eso por la palabra de Dios, por el conocimiento de la palabra de Dios. Y debemos enfrentarlo también como con las herramientas que Dios nos ha dado, y debemos enfrentarlo también como una oportunidad también para gran salvación, haciendo obras dignas de arrepentimiento y de acuerdo a la palabra, y no tanto de acuerdo a vana religiosidad, en la cual nosotros muchas veces estábamos acostumbrados. Y todo esto se ha mencionado, ¿no es cierto?, que es por medio de la obediencia. Una fe con obediencia, una fe con obras. Nosotros no somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. Romanos 17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, es imposible tener fe, la fe de Dios, digamos, la fe de la palabra de Dios, la fe del Dios de la Biblia, si no leemos la Escritura. O sea, la palabra realmente nos entrega el conocimiento de la salvación, y también nos entrega el conocimiento de los hechos futuros para que estemos preparados y tengamos las herramientas para enfrentarlo. O sea, las muchas promesas que aparecen ahí en la Escritura se alcanzan también con mucha obediencia al Espíritu de Dios. No podemos pretender alcanzar muchas promesas si no hay obediencia en nosotros. Nos sirve si llevamos un cristianismo en que no escuchamos la palabra, en que no escudriñamos la Escritura, en que no leemos la palabra de Dios. Es muy desnutrido nuestro andar por el camino de Cristo si no lo hacemos con las Escrituras. Si la palabra, sin duda, el corazón del hombre también se pervierte, se vuelve malo, se desvía del camino de protección que nos da el Señor a través de la palabra. Juan el Bautista, conocedor de la Escritura, también llegó en un momento de crisis. Él tenía claro que debía de crecer para que Cristo fuese exaltado. Obedeció durante muchos años, mucho tiempo, pero en un día confinado en una prisión, lejos de su público, lejos de las personas a las cuales él había venido a que se arrepintiesen de sus pecados, y solo con la asistencia de dos de sus seguidores, mandó a preguntar algo a Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús le recordó la palabra escrita. Ustedes recuerdan esto en Lucas capítulo 7, versículos 18 al 19, hermano. Dice que los discípulos de Juan fueron a Juan y le dieron las buenas nuevas de todas las cosas, de todos los milagros que estaban ocurriendo. Y llamó Juan, dice, a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, en aquel momento de crisis, en aquel momento de confinamiento, en aquel lugar, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Increíble lo que sucede con el apóstol, o sea, con el Juan el Bautista. Y fíjate que es importante que no miremos nuestra condición, la condición actual. Debemos recordar la palabra, debemos recordar el plan de Dios, debemos recordar las promesas de Dios. Lucas 7:22 dice la Escritura que Jesús respondió y le dijo, id y hacer saber a Juan, le dijo a los dos discípulos de Juan el Bautista, le dijo, lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres anunciado el Evangelio. Le estaba recordando, hermano, Isaías 35. Pero si Juan no hubiese tenido conocimiento de la Escritura, si Juan nunca hubiese leído al profeta Isaías, ¿cómo iba a entender la palabra que Jesús le estaba entregando? Es necesario, hermano, que nosotros conozcamos la Escritura. Juan sabía que Jesús le estaba hablando, Isaías 35, básicamente los versículos 4 al 6, hermano, en donde decía la palabra, decídalos de corazón apocado, expulsados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con gran pago. Dice la Escritura que Isaías dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, dice la Escritura, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Pero eso solamente lo pudo entender, ese lenguaje lo pudo entender Juan porque conocía la Escritura. Había sido obediente, pero si no hubiese conocido la Escritura, no hubiese entendido el mensaje que le estaba entregando Dios. Si Juan entonces no hubiese sabido esto, ¿cómo podría haber entendido esto? Podría haber sido consolado porque la Escritura nos consuela. Somos obedientes a la palabra, la fe viene por la obediencia.
pero el consuelo también viene por esa fe que viene por el oír la palabra de Dios. Cuando Pablo, nuevamente volvemos al apóstol Pablo, pero Pablo es alguien como nosotros también. Cuando él recibió la orden de no predicar en Asia, cuando usted revisa, hermano, la Escritura, a Pablo le estaba yendo muy bien en Asia. Estaban creciendo las iglesias en Asia. Y le cambia el panorama a Pablo. Le llega una decisión de Dios, le llega un cambio. Y le dice, le aparece un varón macedonio en una visión que le pedía ayuda. Un varón macedonio que era alguien de Europa. Y Pablo estaba yéndole muy bien en Asia, ahí en Asia Menor. Pero Dios le cambió la circunstancia a Pablo y lo mandó para allá. Y dice eso en Hechos capítulo 16, versículo 9, dice que se le mostró a Pablo esta visión que fue de noche, de un varón macedonio que estaba de pie rogándole y diciéndole, pasa Macedonia y ayúdanos. Es interesante, hermanos, porque Pablo, a pesar de que le estaba yendo muy bien allá, entendió que Dios había cambiado los planes. Y esa debe ser nuestra obediencia. Cuando Dios nos cambió con esta crisis nuestros planes. Le cambió los planes a los líderes, les cambió los planes a los pastores, le cambió los planes a todo el mundo. Y Pablo obedeció a pesar que le estaba yendo muy bien. Y dice Hechos 16:5 que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban número cada día ahí en Asia. Pero Pablo tiene un cambio de circunstancias. Y fíjate que Pablo atraviesa para Europa, cruza para Europa por obediencia, por esa palabra dada por Dios, y por obediencia que las cosas pasarían de acuerdo a lo que Dios le había dicho a través de esa visión. Y fíjate que no usó su comodín de ciudadano romano, no usó ese comodín que él sabía que lo tenía, y no lo usó para impedir que lo golpeasen y metieran en la cárcel. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué no usó el comodín de que era ciudadano romano? Se dejó golpear, se dejó machucar, como diría un chileno acá, se dejó machucar y fue metido en la cárcel. Yo creo que Pablo entendió que el varón macedonio estaba ahí en la cárcel misma. Y claramente fue el carcelero de Filipos, aquel varón macedonio que le estaba pidiendo ayuda. Ese varón macedonio, hermano, que le estaba pidiendo, ese carcelero de Filipos que estaba ahí. ¿Y qué ocurrió, hermano? ¿Por qué Pablo y Silas cantaban himnos a Dios? Ellos entendían que había que seguir obediente a la palabra de Dios. Le cambiaron las circunstancias, estaban muy bien en Asia, ahora estaban confinados, apaleados, heridos en una cárcel, pero ellos estaban contentos alabando a Dios porque sabían que venía la bendición de Dios aquel día. Y cuando se removieron los cimientos de la cárcel y pasó todo lo que usted sabe, y después fue a la casa del carcelero de Filipos y aquella misma noche el carcelero le curó las heridas y se bautizó él y toda su casa. Al día siguiente, cuando iban a continuar los de Macedonia que lo tenían en la cárcel, ahí él dijo, esperen un ratito, nosotros somos, Pablo y Silas dicen, nosotros somos ciudadanos romanos. Eso es esperar en obediencia, hermano. Uno tener la posibilidad de hacer otras cosas, tener la posibilidad de seguirlo pasando bien o de seguir una estrategia de Dios que no está resultando. Cuando Dios nos cambia los planes, es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta que es Dios el que nos dirige, es Dios quien nos cambia los planes. Y si es necesario tener que hacer otra cosa, lo tendremos que hacer, porque es a Dios a quien le obedecemos, pero a eso tenemos que estar también en comunión con Dios, conectados con Dios, atravesando ese velo que Jesús rompió, atravesando ahí en el lugar santísimo, para que entendamos que plan de Dios. Es plan de Dios, hermano, que hoy día estemos confinados. Es plan de Dios que hoy día estemos aquí haciendo esto a través de internet. Es plan de Dios que usted esté en su casa, con su familia viendo esto. Dios nos cambia los planes de un momento a otro y debemos tener fe, hermano, que los planes de Dios son mejores que nuestros planes. Y a veces hemos perdido a un ser querido, a algún ser que amábamos. Pero Dios nos cambia los planes, hermano. Y los planes de Dios son mejores, y eso tenemos que entender. ¿Cómo debemos enfrentar la crisis? Creyéndole al Señor, creyéndole.
obedeciendo su palabra, entendiendo que estos son tiempos que tienen que venir, porque Dios está a la puerta, Cristo está a la puerta, el rapto se viene y debemos estar preparados. Estamos viviendo una religiosidad vana. Muchas veces íbamos a la iglesia, lo pasábamos muy bien, bendiciones, bendiciones, escuchamos las palabras, nos íbamos para la casa. Pero ahora Dios nos está removiendo el corazón de muchos. Gloria a Dios por esto. Yo doy gloria a Dios, hermano, a pesar de las dificultades que he tenido en este tiempo. Pero yo doy gloria a Dios porque todo lo que hace el Señor es bueno. ¿Cómo debemos aceptar esto? Debemos aceptarlo por fe, hermano. Y debemos ser obedientes. Si Dios hoy día te llama y te hace un llamado en la noche cuando te despiertas, o te hace un llamado en una vocecita que llega a tu interior, ese es el Dios de los cielos, es el Cristo de la gloria que está llamándote, que te está hablando. Si hoy día Dios te toca tu corazón, es porque el Espíritu de Cristo te está llamando. En estos momentos difíciles, Dios quiere también hacer algo contigo. Dejaste a lo mejor algo bueno que hacías antes, a lo mejor antes era un buen siervo en la iglesia. Hoy día el Señor te llama para cosas mejores. Con azotes, Pablo lo recibió, pero con himnos de alabanza cantó gloria a Dios porque sabía que estaba obedeciendo al Dios de los cielos y haciendo su palabra, gloria a Dios.